¿Qué opina de la llamada teoría crítica racial, Critical Race Theory? A ver, esto va a ser de paréntesis largo. La teoría crítica racial es una hija de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica establece que todas las relaciones son de poder. No hay buena voluntad en este mundo, no hay nada amable, nada se hace altruistamente en este mundo, sino que todas las relaciones, toda relación humana es de poder. Te enamoraste de alguien, hay una relación de poder. Tienes a tus hijos, es una relación de poder. No es una relación de amor, no es una relación de protección, no es una relación de cuidados mutuos, es una relación de poder. Tus amigos tienen una relación de poder. Todo es una relación de poder, es la obsesión de la Escuela de Frankfurt. Bueno, la teoría racial, la teoría crítica racial establece que todo el rejuego de poder es racial, por lo menos en Estados Unidos, es decir, que el sistema existe para mantener las diferencias raciales, que el supremacismo blanco es la razón de ser de absolutamente todo lo que pasa en los Estados Unidos, sea la música, sea la televisión, sea la lucha de Martin Luther King. Todo está hecho para mantener un esquema de racismo institucional, de racismo estructural, que no se puede cambiar, solo se puede combatir en cierta medida. Donde, por supuesto, el sueño de Martin Luther King de que las personas no se midan por el color de su piel, sino que se midan por sus valores morales, es totalmente absurdo. A la gente se le define, se le mantiene solamente por el color de su piel. Si tú eres blanco, eres un opresor, aunque no hayas oprimido a nadie. Y si tú eres negro, eres un oprimido, aunque nadie te haya oprimido. Una parte de lo que se dice aquí es totalmente cierta y totalmente real. Las relaciones raciales en Estados Unidos, sobre todo entre los europeos y los indígenas estadounidenses y los negros que fueron como esclavos, han sido muy importantes, determinantes en muchos momentos en la vida social, económica y política de los Estados Unidos. La diferencia es que algunos creemos que esto se puede resolver y la teoría crítica racial dice que no, que esto no se puede resolver porque es tu sino, tu raza es tu destino. Y como me decían en la entrevista que le hice a Juan Soto Ibars, que es lo más importante, confunde la idea de que el color de la piel, la idea de el color de la piel y la cultura. Considera que tú por tener un determinado color de piel tienes una cultura determinada a la que te debes circunscribir. Entonces, aunque la teoría crítica racial en su alcance máximo me parece absolutamente rechazable, no se puede negar que tiene partes de absolutamente ciertas, absolutamente reales, del racismo que en Estados Unidos sigue existiendo, sigue dominando muchos aspectos de la vida estadounidense y debe trabajarse sobre él. El problema es que luego hay otras, entre todo esto, cada vez que digo razas hay que hagan de cuenta que pongo comillas porque sabemos que las razas no existen, es decir, es una apreciación meramente social. Tú ves a alguien con determinado color de piel, le atribuyes una raza determinada, pues a mí me ven mi apellido y me atribuyen también un grupo étnico al que no pertenezco porque mi apellido es accidental, ¿no? El padre que me dio mi apellido no es mi padre biológico. Pero a la gente le da igual, a los racistas esto les da igual. Y ahí tenemos parte del problema. Entonces, creo que lo más difícil es poder equilibrar la apreciación de los problemas reales que se tienen, el racismo en México, el racismo contra el indígena que parece indígena, aunque sea de tez clara, el racismo o la discriminación cultural, pero que identificamos con los indígenas contra los criollos o los mestizos, etc. Racismo que se vio, por ejemplo, a raíz de la película Roma. Negar los problemas de racismo que existen, los problemas de discriminación étnica, cultural y de todo tipo que existen en las sociedades, como lo pretenden los republicanos estadounidenses, que dicen que es un problema del pasado, que ya se superó cuando las leyes los hicieron a todos iguales, tampoco es de recibo, porque no es cierto. Basta observar nuestra realidad para ver que no es cierto. Basta observar la realidad española para escuchar expresiones absolutamente despreciables sobre los gitanos, sobre los negros, sobre los latinoamericanos,
A mí no me ven como latinoamericano, entonces de pronto se confunden y me dicen, es que esos sudacas de mierda, no me digas qué te parecen. No, es que solo vienen a quitarme el trabajo. ¿Qué trabajo te quitaron si tú eres un puto inútil? Pero como soy gran medida español y además tengo la nacionalidad y además tengo el aspecto que tengo, pues luego me cuentan sus historias los más estúpidos. Negar que todo eso existe y que es parte del tejido social en el cual nos movemos es ser tonto. Yo tengo una sobrina negra adoptada en Haití y hablo con ella del tema porque ha vivido aquí en España y ha vivido en el Reino Unido. Negarlo es estúpido. Llevarlo al extremo al que lo lleva la teoría crítica me parece igualmente estúpido. Lo cual no quiere decir que crea yo en el justo medio, simplemente creo en lo razonable, en los hechos reales, en lo que nos muestran las evidencias y en la responsabilidad social que tenemos de acabar con estructuras del pasado, como acabamos con la aristocracia para todo efecto práctico. La aristocracia luego se pasó a ser parte de la aristocracia económica, de la élite económica. Logramos desaparecer la aristocracia, logramos desaparecer la esclavitud, por lo menos en los países libres. Entonces, creo que hay mucho que combatir al respecto, pero sin caer en esta creencia de que todo está predestinado y de que el color de tu piel o tus ancestros o tu grupo étnico o el lacio del cabello o el pliegue epicántico de los ojos son los que van a determinar quién eres y van a generar tu identidad. Toda la teoría de identidad es una hija de la teoría crítica racial y yo, quien me conozca y quien me haya oído hablar más de 10 minutos sabe que la política de identidades me parece lo más despreciable, lo más racista, lo más desagradable, lo más injusto y lo más inhumano que se me pueda ocurrir a mí. Espero haber respondido a la pregunta de alcance MD.